A todos, bendiciones aquí al pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Bienvenidos. La lectura del día de hoy se encuentra en los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel, titulado Atrevimiento, Encubrimiento y Arrepentimiento. Amado Dios, ¿qué seríamos sin tu gracia y sin tu perdón? Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre. Y en este momento, Padre, que nos reunimos delante de ti, pedimos, Padre, que tu mano de restauración trabaje en la vida del necesitado. Te pedimos a aquellos que están experimentando, por aquellos que están experimentando, Señor, enfermedades y dificultades, que tú extiendas un toque sobre sus vidas de amor, armonía, perdón, y que a través del arrepentimiento, Señor, pueda haber libertad y restauración en las vidas y en las familias. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, era en un tiempo en que David debía haber estado en el campo de batalla, se hallaba en el terrado del palacio. Una mirada fortuita, un pensamiento codicioso que tuvo en ese momento, una indagación, y el rey de Israel pone en movimiento una cadena de eventos que culminan en adulterio y llevarle aún hasta el mismo asesinato. Los hechos pecaminosos de David siguen incubando por años y años dentro de su familia, en la forma del asesinato, incesto, traición y también revolución abierta. Así que el desliz sutil del pecado, hermano, del pecado lleva de pecado a pecado, a pecado, a pecado, a pecado y continúa. Y este salto de un solo pensamiento codicioso en el capítulo 11, versículo 2, el asesinato fríamente calculado de uno de los soldados más leales de David, nunca habría pasado por la mente del rey. Pero debido a escucha cómo le dice la gente a veces, es un pecadito, es pequeñito, una mentirita blanca, no es nada malo, dice la gente. Pero ininterrumpidamente, hermano, lo arrastró de uno a otro, de indolencia, egoísmo, codicia, adulterio, traición, asesinato. Ese fue el resultado de las decisiones que él estaba tomando, asimismo, tristemente, en su vida. Podemos ver así también que el invierno, ¿verdad? En el capítulo 11, es una estación de lluvia en Israel, que es la época cuando se plantan los cultivos. La primavera era un momento adecuado para ir a la guerra, debido a que los caminos estaban entonces secos, haciendo más fáciles el traslado de las tropas, los carros, abastecimientos y las carrozas. Y en Israel muchas cosechas ya estaban asimismo listas. em, en el momento que van a ser ya levantadas los cultivos para la primavera, pueden entonces ya sacar las cosechas. Y esta era una fuente sumamente importante, hermanos, para los mismos militares del ejército que transitaban por estas áreas. Entonces, eh, el sitio exitoso, ¿verdad? Que menciona es el capítulo 11, versículo 1, puso al fin al poder de los amonitas. Y desde este momento los amonitas quedaron sujetos entonces a Israel. Y vemos acá el episodio que pasa con Betsabé. David se permitió caer hondo y más profundamente en el pecado. David abandonó su propósito al estar en casa para la batalla. Centró sus pensamientos en sus propios deseos. Cuando llegó la tentación, hermanos, la examinó en vez de alejarse de ella, ¿verdad? Cuando llegó, en vez de, ay, me voy de aquí, no, 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 no. Continuó mirando, pero ¿y qué esto? Y tristemente terminó pecando, hermanos, deliberadamente, como dice el versículo 4 y el 5. Y luego trata de encubrir su pecado, traicionando también a otros. Cometió asesinato para continuar cubriendo su pecado. Y finalmente su pecado fue expuesto y asimismo también fue castigado. Las consecuencias de su pecado afectaron a muchas otras personas. Y las consecuencias, hermano, tristemente, pues David pudo haber decidido detenerse y volverse del mal en cualquier etapa del camino. Pero una vez que se inicia la progresión a sí mismo del pecado, hermanos, es bien difícil detenerse. Es como una máquina que empieza en movimiento, como lo dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Mientras más grande es el desastre, menos admitimos que nosotros lo causamos. Es mucho más fácil dejar de deslizar
dejarse deslizar por una colina cuando está cerca de la cima que a mitad del camino. Imagínense, hermano, que estamos rodando a mitad y tratar de luchar en contra, ¿verdad? Es difícil. Cuando David miró de la terraza del palacio, vio una bella mujer que se estaba bañando y la lujuria llenó su corazón. Debió haber dejado la terraza y huido de la tentación. En vez de eso, abrigó la tentación al investigar acerca de Betsabé. El resultado fue devastador. Pero para huir de la tentación, hermanos, ¿qué podemos hacer? Vamos a rogarle a Dios en oración que nos ayude a alejarnos de la gente, los lugares y las situaciones que representen una tentación. Vamos a memorizar y meditar en porciones de las escrituras que nos ayudan a luchar en contra de nuestras debilidades específicas. En la raíz de la mayoría de las tentaciones se encuentra una necesidad o deseo real que Dios, hermanos, puede satisfacer. Y también vamos a buscar otro creyente con quien podamos abrirnos y contar nuestras luchas, nuestras dificultades y pedir ayuda a esa persona cuando la tentación llegue. Dando, hermanos, lo que se llama mostrando tener que rendir cuentas a esta persona. No porque esta persona sea la solución, sino porque al rendir cuentas a veces estamos más autoconscientes en nuestras mentes de que alguien nos va a preguntar de esta dificultad con la que estamos luchando. De igual manera, hermanos, cuando se usa la frase eh, se purificó de inmundicia, significaba que Betsabé acababa de completar los ritos de purificación que seguían a la menstruación. Por lo tanto, Betsabé no pudo estar embarazada de su esposo cuando David durmió con ella. Levítico 15, 19 al 30 nos da más información sobre los ritos de purificación que Betsabé tenía que llevar al cabo. ¿Se acuerdan? El libro de Levíticos tiene las leyes y hablan, hermanos, hasta el tiempo de la menstruación y cómo lidiar con esto. David puso tanto a Betsabé como a Joab en una situación difícil. Betsabé sabía que era pecado cometer adulterio, pero el rehusarse a la petición del rey podría significar un castigo o a la muerte. Joab no sabía por qué Urías tenía que morir, pero era obvio que el rey lo quería muerto. En ocasiones enfrentamos situaciones que nos presentan solo dos alternativas aparentes y las dos parecen estar mal. Cuando esto sucede, hermanos, no debemos de perder la visión de lo que Dios quiere. La respuesta sería buscar más alternativas, ¿verdad? Y tendremos la posibilidad de buscar cómo vamos a honrar a Dios con una de ellas. La respuesta de David ante la muerte de Urías pues parece petulante e insensible. Mientras que se lamentó profundamente por Saúl y Abner, sus rivales, no mostró ninguna aflicción, hermanos, ningún dolor, ninguna angustia por Urías, un hombre de buen carácter, espiritual, firme. Y no solo eso, hermano, era uno de los mejores soldados, ¿verdad? De David. La única manera en la que pudo cubrir su primer pecado, que fue el adulterio, fue pecando otra vez. Y muy pronto no sintió más culpabilidad por lo que había hecho. El pecado deliberado y repetido nubló su sensibilidad a las leyes de Dios y a los derechos de los demás. Mientras que trate de cubrir un pecado, más insensible se hará a él. No se endurezca, hermano, ante el pecado como lo hizo David y confiese de inmediato sus malas acciones a Dios y a quien correspondía las acciones de lo que usted ha hecho o no ha hecho, que se supone que haga o que no haga. En el capítulo 12 vemos acá cuando Natán, ¿verdad? El profeta Natán amonesta a sí mismo a David. Como profeta Natán era requerido, ¿verdad? Que él a sí mismo confrontara el pecado, incluso el pecado de un rey. Y se necesitó un gran valor, hermanos, habilidad y también tacto para poder hacer esto. Para hablar con David de la forma tal que lo hiciera ver sus malas acciones. Al igual que tenemos que hacer nosotros exactamente, hermano, lo mismo. Hay veces que tenemos que confrontar, pero tenemos que hacerlo también con tacto. Tenemos que hacerlo en oración y pedirle a Dios que nos dé la habilidad para poder alcanzar la meta de Dios, no la nuestra. Entonces había pasado un año, para ese entonces David estaba tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta que él era el villano de la historia que estaba compartiendo Natán. Las cualidades que condenamos a veces en otros son a menudo, a veces, hermanos, cosas que nosotros mismos tenemos dificultades con ellas o defectos a veces propios del carácter de una persona. Las predicciones de los versículos 10 al 14 se cumplieron todas
debido a que David asesinó a Urías y robó su mujer. El asesinato fue una amenaza constante en su familia a causa de esa acción, y su propia casa se rebeló en contra de él. En el capítulo 15:13, sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo. Imagínense, hermano, qué vergüenza que sus esposas se las dieron a otras personas. Su primer hijo con Betsabé murió. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no se habría dejado llevar por los placeres del momento. Imagínense, hermanos, si David hubiera conocido todo lo que iba a tener lo que iba a pasar por sus acciones, hubiera hecho lo mismo. ¿Quién sabe? Durante este incidente, David escribió el Salmo 51, dándole un discernimiento valioso en su carácter y ofreciéndole una esperanza para nosotros a sí mismo también. No importa cuán miserable la culpabilidad lo haga sentirse o cuán terrible sea el pecado que ha cometido, usted puede volcar su corazón en Dios y buscar perdón como lo hizo David. Y hay perdón, hermanos, para nosotros cuando pecamos. David también escribió el Salmo 32, que expresa el gozo que sintió después de haber sido perdonado. David confesó y se arrepintió de su pecado, pero el juicio de Dios fue que su niño muriera. Y las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles, hermanos. Hay ocasiones donde un disculpe o perdón no es suficiente en cuanto a detener las consecuencias. Y podríamos preguntar, pero ¿y no era culpa del niño porque tuvo que morir el niño? No fue un juicio sobre el niño por haber nacido, hermanos, fuera del matrimonio, sino un juicio sobre David y su pecado. David y Betsabé merecían morir, pero Dios les perdonó la vida y en su lugar tomó la del niño. Dios todavía tenía trabajo para hacer para David y quería que construyera el reino. Y quizá la muerte del hijo fue un castigo mayor para David que su propia muerte en base a lo que estaba viviendo. Y es posible que el niño habría vivido, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos de Israel. Porque imagínense que van a pensar la gente. La bebé la muerte, hermano, de un bebé visto prácticamente en cada sociedad es considerado algo trágico. Pero el desprecio de Dios acarrea para las naciones también muerte. Eso es importante entenderlo. Y David no continuó viviendo en su pecado, se volvió a Dios. Y él lo perdonó abriendo el campo para que comenzara su vida recta de nuevo. Cuando regresamos a Dios, hermanos, aceptamos su perdón y cambiamos nuestra manera de vivir, ¿verdad? Entendemos que la palabra dice, y dice muchas veces uno escucha la Biblia, ven a la iglesia, ven a Dios tal y como eres. El problema, hermano, no tiene nada de malo decir eso. No importa cómo usted esté vestido, no importa cómo usted esté viviendo su vida, no importa lo que usted esté haciendo, qué malo, cuán malo que ha hecho, cuán grande haya sido las cosas malas. Pero cuando venimos tal y como somos, se supone que permitamos y abramos nuestro corazón y que Dios empiece a trabajar dentro de nuestros seres para que así empecemos en esa trayectoria de cambiar para el Señor. Y asimismo, eh, quizás la experiencia más amarga en la vida de uno, ¿verdad? Puede ser la muerte de un hijo, pero para consolarnos en esas circunstancias tan difíciles, puede anotar por ahí, puede leer el Salmo 16 del 9 al 11, 17, 15, Salmo 139, Isaías 40, 11. Y Salomón, hermano, fue el cuarto hijo de David y Betsabé, como dice Primera de Crónicas 3:5, y por lo tanto pasaron varios años entre la muerte de su primer hijo y el nacimiento de Salomón. Probablemente Betsabé aún estaba afligida por la muerte de su hijo. En base a lo que cuentan, hermanos, que una madre, que un padre pierda un hijo, dicen que es una de las cosas más difíciles porque piensa el adulto, se supone que yo muera antes que mi hijo, no que mi hijo muera antes de mi persona. Gracias, Señor Padre, por esta reflexión en esta mañana y por ayudarnos a entender, Padre, tu plan y propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no permitir que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestras acciones, nuestros pensamientos nos lleven o nos guíen, Señor, por el camino incorrecto en cuanto a honrarte. Háblanos, Padre, de una manera especial. Para la gloria y la honra pedimos esto tuyo, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Guíanos, guárdanos y que sea tu voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.